En ULACID creemos en el poder de la innovación. Por eso estamos construyendo el nuevo Deep Tech Center, un espacio de vanguardia destinado a transformar el futuro de la tecnología. Aquí nacerá la próxima generación de líderes en inteligencia artificial. Nuestra nueva carrera de inteligencia artificial te conecta con el conocimiento, los expertos y la infraestructura que exige el mundo actual. Impulsa tu talento. Construí soluciones para un mundo en constante evolución. ULACID Deep Tech Center. World Class, Our Class. Saludos, querida audiencia del Financiero. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en un foro virtual de los que trabajamos acá en el Financiero para llevarles información y un análisis más completo con los temas en tendencia en la actualidad en nuestro país y en el mundo. Y hoy justo vamos a hablar de uno de esos temas que no solo están dominando la agenda, sino que se actualizan cada vez más rápido, y es el de los avances en la adopción de herramientas de inteligencia artificial en diferentes sectores, áreas de trabajo y en nuestra vida cotidiana, así como los criterios técnicos y estratégicos que están definiendo su adopción responsable y pues ética y legal. Hoy agradezco mucho a nuestros panelistas invitados por acompañarnos en este espacio y a ustedes, nuestra audiencia, por conectarse a conversar con nosotros. Les presento, hoy estamos con María Celina Ordóñez, vicepresidenta global de Tecnologías de la Información para Finanzas y Compras de P&G. María Celina, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrea, por esta invitación y por esta oportunidad de tener pues una conversación en confianza sobre temas tan importantes para Procter & Gamble y para nuestro centro de inteligencia que sirve al mundo. La inteligencia artificial es el eje de la transformación y ojalá tengamos pues muchas ideas diferentes para compartir con el público y con los compañeros. También agradecemos su presencia y compañía a don Luis Well, decano de Ingenierías de Manufactura Avanzada en ULACID. Gracias, Andrea, el gusto es mío. Y al igual que María Celina, pues para mí es un verdadero gusto poder compartir este ratico con ustedes y conversar sobre ese tema tan interesante y poder compartir también con ustedes lo que estamos haciendo en la universidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Y don Andrés Fernández, investigador del Consejo de Promoción de la Competitividad, muchísimas gracias también por acompañarnos a este espacio y a esta conversación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es un gusto desde el Consejo de Promoción de la Competitividad poder estar acá en este conversatorio porque recientemente publicamos nuestro índice de competitividad nacional y hemos dejado claro que el tema de las tecnologías de información y comunicación, y en este caso con el foco en la inteligencia artificial, es sumamente importante para la mejora de la competitividad de un país, y así se ha demostrado internacionalmente. Y por supuesto para nosotros es un gusto poder hablar un poco de los resultados y de alguna otra información que hemos trabajado recientemente. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, y también queremos agradecer a nuestros patrocinadores ULACID y Procter & Gamble por permitirnos llevarles a ustedes, nuestra audiencia, este espacio que espero que sea muy, muy rico. Voy a abrir la conversación con una pregunta base, que me cuenten por favor ustedes desde sus respectivos escenarios y áreas de expertise, cómo han abordado la implementación de la inteligencia artificial, cuáles eran sus objetivos antes y ahora, entendiendo que las cosas se aceleran y cambian cada vez más rápido, y también cómo miden el impacto de estas herramientas. Bueno, tal vez desde un punto de vista de docencia, primero que todo es sacar de raíz el temor a usar estas herramientas, tanto por parte de estudiantes como también de profesores. O sea, hay profesores que piensan que la inteligencia artificial los va a sustituir, etcétera, y entonces pues el acercamiento es no, o sea, es una herramienta más que tenemos que aprender. Por otra parte, la universidad desde hace muchos años ha hecho uso y ha explotado el tema de habilidades blandas en los estudiantes, y entonces ahora con inteligencia artificial ese tema se vuelve más importante aún. Entonces los profesores se aseguran de que las habilidades blandas se mantengan ahí y a la vez utilizar inteligencia artificial de una manera inteligente. Nosotros lo llamamos inteligencia híbrida, es decir, la inteligencia humana más la inteligencia artificial, hacer algo que de otra manera no se podría. Ese es el caso nuestro. Sí, bueno, nosotros desde el Consejo de Competitividad lo hemos visto mucho del lado de la macroeconomía,
cómo puede impactar el uso de la inteligencia artificial en los mercados laborales, en las distintas actividades económicas y eventualmente en el crecimiento económico de un país. Entonces, hace poco publicamos un estudio que ahora podemos conversar más en detalle sobre cómo podría impactar directamente el mercado laboral de Costa Rica. Los resultados son muy interesantes porque nos dice que aunque estamos en una etapa incipiente de incorporación de la inteligencia artificial de forma masiva en el país, que internacionalmente, por supuesto, la velocidad es mucho más acelerada, existen riesgos potenciales que deberíamos estar atendiendo desde las políticas públicas y también desde las empresas privadas. Y lo hemos posicionado mucho, como les decía al inicio, desde el Índice de Competitividad Nacional y la importancia que realmente tiene el uso productivo de las tecnologías de información y comunicación para la mejora de la competitividad y el bienestar país, porque al final de cuentas no es solo cómo las empresas pueden apropiarse de estas tecnologías, sino también cómo la sociedad puede beneficiarse como un todo y lograr que no se queden muchas personas rezagadas en el camino. Y desde el punto de vista de una industria de consumo masivo como lo es Procter & Gamble, lo hemos abordado con el consumidor en el centro. Nuestra misión no es hacer inteligencia artificial, es servir a los consumidores, entender mejor a los consumidores, y a medida que la empresa sea más productiva, más eficiente, entendemos mejor al consumidor, entregamos mejores productos, hacemos mejores empaques, manejamos los beneficios para ellos. Y enfocándonos en ese objetivo hacia atrás, usamos o pensamos en la inteligencia artificial como el habilitador de hombre y máquina, o hombre y tecnología para generar esos beneficios. Para prepararnos para eso, pensamos como que tiene varias capas. Primera capa es, tenemos la data suficiente, porque al final la inteligencia artificial se alimenta de la data. Tenemos las plataformas tecnológicas suficientes para que la tecnología soporte los procesos de negocio. Y por último, tenemos el talento humano capaz de transformar completamente cómo opera la industria, cómo hacemos las cosas de una manera completamente diferente a como las hicimos en el pasado, para que eso se transforme en más bienestar para nuestros consumidores, para nuestros colaboradores, para nuestros accionistas y definitivamente para que sea un proceso, un círculo virtuoso de creación de valor, no solo para Procter & Gamble, sino para el entorno en el que vivimos. De esa manera lo estamos abordando. Me llama la atención, hace 2 días estábamos en reunión de editores en El Financiero y estábamos justo hablando de temas de tecnología. Claramente inteligencia artificial sale cada vez que se toca ese eje, ¿verdad? Y hablábamos de que las notas en El Financiero que estamos publicando, por ejemplo, de ChatGPT, son la primera data como de 2012. Estamos hablando de hace de 14 años, ya estábamos con por lo menos el concepto en el medio. ¿Qué diríamos? Pospandemia para acá, el proceso de aceleración fue inmenso y sigue siendo día a día. O sea, yo ni siquiera podría decirles si las herramientas que usamos hoy las vamos a usar de aquí a un año. ¿Cómo se han adaptado ustedes como organizaciones a este crecimiento tan acelerado y en informes como el que acaban de presentar ustedes, qué han encontrado respecto a este auge tan rápido? Sí, es súper interesante lo que decís porque efectivamente la investigación a nivel de ingeniería y de ciencia de datos sobre la inteligencia artificial viene por lo menos desde los 70s, se va haciendo de una forma incipiente y en algunos sectores muy focalizados, especialmente en Estados Unidos, en Europa, en grandes industrias, y fue hasta después de la pandemia, como lo decís vos, que existió el boom con la aparición de ChatGPT y luego con varios otros, del acceso masivo, que empezamos a hablarlo mucho más, incluso en tema de los medios. Cuando nosotros hicimos nuestra investigación, nos dimos cuenta de lo mismo en la literatura económica. Antes del 2020, las investigaciones económicas que tenían relación con los impactos de la inteligencia artificial en distintas aristas de la economía eran casi inexistentes, prácticamente no se encontraba una por lo menos cada 3 o 4 años, pero luego de la pandemia y luego de la aparición de ChatGPT, uno puede encontrar investigaciones publicadas prácticamente todos los meses en distintos journals en todo el mundo. Y claramente nosotros aprovechamos la oportunidad para poder aportar desde el lado de Costa Rica, porque si bien Costa Rica no es un desarrollador, sino que es más bien un tomador de tecnologías para implementación, claramente necesitamos analizar, y nosotros así lo posicionamos, cuáles son las posibles implicaciones. Como decías vos, nosotros no fabricamos la tecnología, ni tampoco estamos tan enterados de los avances puntuales de los distintos algoritmos y los parámetros que se usan en los modelos, pero sí de cómo el país como un todo podría prepararse para aprovechar las tecnologías, especialmente de inteligencia artificial, para potenciar
competitividad, potenciar desarrollo y especialmente evitar que algunas brechas crezcan, que ahorita podemos hablar de eso, porque en temas de educación, en temas de acceso a empleo, pueden existir algunos riesgos que el país todavía está a tiempo y para prepararse. El año pasado, de hecho, el MISID publicó la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que es sumamente interesante de comentar y que efectivamente necesitamos tomar en cuenta porque la inteligencia artificial viene a irrumpir en la economía y necesitamos tomar las previsiones necesarias para que pueda potenciar el desarrollo. Sí, efectivamente es un reto. Todos los días sale una herramienta nueva y las herramientas existentes van mejorando todos los días. La universidad desde hace varios años, primero que todo, tiene un centro de excelencia de docencia que se encarga no solamente de asegurarnos que los profesores que tenemos sean los correctos, sino también de darle a estos profesores lo mejor que tengamos en herramientas y en prácticas docentes. Eso es número uno. Número dos, tenemos una comunicación abierta con los estudiantes. Yo creo que hoy en día los estudiantes son las personas que más al tanto están en el desarrollo de nuevas herramientas de inteligencia artificial y sí estamos montando un programa que pretende cambiar de manera transversal la cultura de cómo vemos inteligencia artificial. Como decía anteriormente y como lo decías vos ahora, no es de que se trate de sustituir lo que yo puedo hacer, no es decirle a ChatGPT hágame el reporte, ¿verdad? Que ese, digamos, el uso típico que se le ha dado, sino hagamos este proyecto que sin inteligencia artificial no hubiera sido posible hacer. Entonces es una inteligencia híbrida donde 1 más 1 es mayor que 2. Yo creo que desde el punto de vista de Procter & Gamble, particularmente la experiencia en Costa Rica, yo diría, nosotros abrimos operaciones en el 99 y el objetivo fundamental era un centro de servicios que lo que hacía era operaciones transaccionales principalmente financieras. Y yo creo que en los últimos 26 años de historia que tenemos, el proceso de cómo la tecnología, data, tecnología, automatización ha ido evolucionando. Si hacemos como un paralelo entre la evolución de pasamos a ser un centro de servicios financieros, luego añadimos los elementos tecnológicos, añadimos un centro de logística y con data y tecnología estamos siendo un centro de inteligencia para la compañía en procesos financieros, de cadena de suministro, de tecnología. En ese camino, el elemento fundamental es, primero, tener la claridad del concepto de la ley de Moore, que a medida que todos los elementos tecnológicos, el costo de computing, el costo de almacenar data, cada día es más barato. Eso ha permitido que todas estas capabilities ahora sean posibles de usar, y eso hace que cada periodo sea más corto. O sea, el periodo que nos tardó en estandarizar procesos fueron 10 años. Automatizar 5 y en 2 años ya tenemos el IA haciendo las transformaciones que antes. Entonces, cada revolución tecnológica que pasa, lo que sabemos es que viene más fuerte, de mayor impacto y más rápido. Por ejemplo, cuando lanzaron ChatGPT en el diciembre o por ahí, 2022, tardamos 2 meses en tener 100 millones de usuarios en el mundo, usándolo eso diariamente, cuando en las demás tecnologías de Internet tardaron años en llegar a 100 millones de usuarios. Entonces, eso es el impacto de esas tecnologías. Y cómo lo estamos abordando es enfocándonos en que el talento humano que tenemos tenga la posibilidad de estar constantemente aprendiendo, no solo tecnologías nuevas es muy importante, pero constantemente aprendiendo cómo pensar en replantearse cómo son las cosas, cómo pensar que algo que hoy siempre funcionó de esta manera, en el nuevo mundo con las nuevas tecnologías y con el hombre más el humano juntos, vamos a poder operar de una manera que nunca nos imaginamos. Porque precisamente esto es lo que llaman el middle missing, o sea, el humano se complementa con el IA para generar mayor valor y el IA tiene un humano que lo ayuda a ser mejor. Y las dos cosas juntas hacen que evolucione, pero para eso tú tienes que entrenar a los seres humanos al talento, en aprender a no tenerle miedo a que el futuro va a ser completamente diferente al pasado. Estamos en la etapa de la singularidad, donde la manera en que conocimos el mundo en los últimos 30 años va a ser completamente diferente. Gente que viva 5 años después de nosotros, adelante, no va a tener ni idea de cuando usábamos los teléfonos de rosca. Y eso es la singularidad, ¿no? Y es preparar a la gente para enfrentar ese cambio con entrenamiento tecnológico, con entrenamiento de data, con no tenerle miedo a la data y con no tenerle miedo a entender un proceso de negocio que quieres transformar y disrumpir y que lo tienes que hacer la disrupción constantemente todo el tiempo. Y sí, yo quiero brincar ahí con la palabra miedo, porque hay mucha gente que le tiene miedo al tema de inteligencia artificial o tal vez demasiado respeto. Entonces, esas personas
en lugar de ver un potencial, una oportunidad de poder agarrar una herramienta de inteligencia artificial y, como bien decís, solucionar un problema, ¿verdad? Por ese temor y por esa duda, no lo hacen, ¿verdad? Y en nuestro caso, eso lo estamos atacando de manera tal de que nuestros estudiantes tengan las habilidades humanas y técnicas para poder lograr eso que estás diciendo. Sí, y las habilidades de liderazgo, de Sí. empatía, de comunicación, de razonamiento crítico, tenemos que desarrollarlas más que nunca. Así Porque es. eso es lo que va a hacer que podamos complementar mejor a los procesos que nos da mucho fastidio hacer, que es revisar data, procesar data, agarrar el Excel, subir. Eso es súper aburrido, es repetitivo. Agarra el archivo, súbelo, límpialo, bájalo, ve 800 datos y después llega a una conclusión, que te lo haga Claro, la máquina. claro. Tú ves la salida de la máquina te dice, tienes cinco alternativas con toda la data del mundo analizada en 3 segundos. Sí. Y tú con tu inteligencia y con tu empatía y entendiendo el entorno, tomas una decisión que va a beneficiar pues el objetivo de negocio o el objetivo humano que quieres lograr. Y eso es lo bonito de la inteligencia artificial. Claro, y que entienda, perdona, Adelante. el tema de que esa persona tiene que entender de que no es palabra sagrada lo que está sacando de inteligencia artificial, porque esa es otra cosa que tal vez vamos a abordar, el tema de las alucinaciones. Sí, no, quería devolverme al tema que tocaste al inicio de la velocidad de expansión de estas tecnologías. Eso es vital en una economía como la costarricense porque cuando apareció ChatGPT, apareció como un sistema unimodal, especialmente basado en texto. Era una tecnología que estaba, el input era texto, se alimentaba de texto, se entrenaba con texto y además devolvía texto. ¿Qué pasa? Que muchas de las investigaciones iniciales del impacto de la inteligencia artificial sobre distintas aristas de la economía analizaban a estas tecnologías como si fueran solo ese input, y hoy la mayoría ya son multimodales. Ya ChatGPT hace mucho pasó a temas de videos, a temas de audio, composición musical y muchas otras que no estamos tomando en cuenta. ¿Por qué es importante? Porque en el tema de políticas públicas específicamente, la generación de leyes en Costa Rica, por ejemplo, toma mucho tiempo, desde que se redacta, se tramita y se aprueba un proyecto de ley, toma mucho tiempo y la tecnología cambia constantemente. Entonces, tratar de regularlos, que es un tema que el MISID también ha planteado en algunos casos particulares, no va a ser tan sencillo porque cambian constantemente. Pasa igualmente con las políticas educativas, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública. Hace 2 años, cuando el MEP empezó a implementar la nueva especialidad de inteligencia artificial en los colegios técnicos profesionales, se basaba posiblemente mucho en las herramientas que estaban disponibles en aquel momento. Hoy no solo tenemos muchas más, sino que han evolucionado constantemente. Entonces, ¿cómo adaptar programas de estudio que usualmente se actualizan, en el mejor de los casos, cada 3 o 5 años, para que puedan tener esa actualización constante? Ciertamente también es otro reto que tenemos acá en la inercia y que tiene el país para la elaboración de políticas públicas. Claro, por pero ejemplo. imagínate, por ejemplo, una cosa que sería súper interesante es en esto de pensar las cosas completamente diferentes a como fueron. Imagina que tú tienes una inteligencia artificial que va aprendiendo de todas las pensum y currículas que hay en todo el país y automáticamente va sugiriendo la siguiente evolución del pensum y tienes una actualización del pensa de estudio real time basado en lo que está pasando en la industria, en donde apareció la nueva tecnología, en lo que está pasando en Costa Rica y puedes tener una actualización diaria. Y probablemente la ley tiene que ser variable, tiene que ser flexible a que, bueno, la inteligencia artificial todos los días va a proponer el cambio al pensum y un ser humano lo va a revisar y lo va a aprobar, pero eso te pudiera, y obviamente de allá que se apruebe una ley así. De hecho, pero, si mal no recuerdo, el primer proyecto de ley redactado con IA fue justo para regular a la IA, y eso también lo había presentado el PUSC hace como 3 años, una cosa así. Y eso también nos va poniendo foco en uno de los temas que quiero tocar con ustedes. ¿Cuáles han sido los retos que han enfrentado en esta implementación? Y también, don Andrés, si nos puede hablar de los riesgos que han identificado ustedes, por ejemplo, con el tema del estudio. Ya mencionó uno, pues me gustaría que profundizara, que es justo que la política pública va un poquito más lento que la IA, entendiendo que va muy rápido, y ustedes mencionan mucho el tema del miedo y de cuando la IA se vuelve loca e inventa cosas, ¿verdad? ¿Qué han encontrado en esos procesos de implementación y en el Estado Nacional de Costa Rica? Claro, bueno, nosotros hicimos un estudio que titulamos El impacto de la inteligencia artificial generativa sobre el mercado laboral costarricense. En esencia, ¿qué hicimos? Tomamos datos de las encuestas del INEC, que tienen datos de todos los trabajadores en el país, poco más de 2 millones de personas trabajadoras, y utilizando inteligencia artificial, de hecho en aquel momento utilizamos ChatGPT, creamos un modelo para estimar la probabilidad de que un determinado puesto de trabajo, que tiene varias tareas, por ejemplo un periodista pues hace muchas cosas, ¿verdad? Entrevistas, redacción y muchas otras que podríamos numerar, ¿cuál es la probabilidad de que cada una de esas tareas pudiera haberse impactado
en reducción de tiempo de trabajo y mejora de productividad significativamente por el uso de herramientas de inteligencia artificial. Pero de nuevo, es un análisis tarea a tarea, porque antes existía el mito, y perdón que me vuelve acá, hace 10 o 15 años existía el mito de que la automatización, antes de la IA, la automatización iba a reemplazar trabajos por completo. Quita el panadero y viene esto, quita el abogado y viene esto. No funciona así, ya claramente hemos ido un poco más a que son las tareas particulares y entonces va a haber una reconfiguración del trabajo a nivel de tareas. Pero bueno, ¿qué obtenemos en el estudio? Muy concretamente, que el 20% de los puestos de trabajo de Costa Rica tienen posibilidades de verse impactados por el uso de inteligencia artificial. Y ya casi explico el tema de por qué impactado, pero vean que el 80% no. Ya ese por sí es un tema súper interesante porque lo que nos dice es que la inteligencia artificial va a tener mucha más incidencia en personas que tienen titulación universitaria y que utilizan tecnologías digitales usualmente para su trabajo regular, como la mayoría de profesionales en el país. Pero más de la mitad de los trabajadores en el país están en ocupaciones básicas, elementales, agrícolas y de construcción que no usan prácticamente tecnologías digitales durante el día. Exacto, labores más manuales y más repetitivas y además menos remuneradas. Entonces, ahí decíamos una primera desigualdad, y es que ese grupo pequeño de personas que hemos tenido la posibilidad de cursar estudios universitarios o de complementar nuestra formación, vamos a tener la ventaja de poder aprovechar la inteligencia artificial para ser más productivos, pero más del 80% de la población trabajadora no. En muchos casos porque ni siquiera han terminado la escuela y el colegio, o en otros porque no están en puestos de trabajo que requieran esas competencias, y eso puede ser un generador de desigualdades. Y lo otro es que en este 20% que sí tienen posibilidades de ver implementada con mayor incidencia la inteligencia artificial, la conclusión a la que llegamos es que la inteligencia artificial no plantea un riesgo de reemplazo laboral, sino de complemento, que ya alguno de ustedes mencionó. La mayoría de la evidencia internacional apunta a eso. La inteligencia artificial, hoy por hoy, de la forma que está desarrollada, viene a complementar la labor que realiza la persona humana, en este caso, que va a potenciarse con el uso de esta inteligencia artificial. Y no es que inmediatamente estas herramientas van a reemplazar personas. Hay casos muy particulares, el tema de las ingenierías, los programadores, en grandes industrias especialmente, pero no de forma masiva, digamos, en microempresas, en startups y demás, que esté ocurriendo. Pero planteaba riesgos grandes para el mercado laboral porque podría polarizarse aún más, porque además hace unos años habíamos hecho otro estudio solo de automatización en el que concluíamos que la automatización operaba al revés. La automatización sí planteaba riesgos para los que están en labores más manuales y más repetitivas, y no tanto para los que están en labores más creativas, más de ambiente profesional. Entonces, de nuevo, la automatización le planteaba riesgos a los que están en trabajos elementales y la inteligencia artificial no viene a potenciarlos, claramente quedan en desventaja. Y desde ahí el tema que planteábamos en el documento ve cómo las políticas públicas, especialmente lo que se conoce como políticas activas del mercado laboral, cómo el Ministerio de Trabajo puede tratar de anticiparse, porque el tema es que ya sabemos que va a ocurrir, cómo nos anticipamos con políticas públicas para evitar que muchas de las brechas, no solo salariales y de acceso a empleo, se puedan mitigar y que va a requerir por mucho la recolocación de personas trabajadoras, la recapacitación, la nueva formación que ciertamente se requieren desde el sistema educativo. Y bueno, después tocamos el tema también del sistema educativo, que lo podemos hablar un poquito más adelante. Sí. ¿Han encontrado miedo? Bueno, No dudo que hace un par de años sí. Creo que sí. La semana pasada estaba dando una charla en una institución pública, eran como 200 personas, y vi lo que estás diciendo. O sea, les dije que levantaran la mano los que habían utilizado inteligencia artificial. Yo me imaginaba que el 90% de la gente iba a levantar la mano, y no fue ni la mitad. Mucha gente tenía la cara como, he oído el término, pero nunca lo he usado, no sé de qué se trata. Y con el grado de accesibilidad que tiene uno, ¿verdad? Para poder llegar y meterte a internet, a un ChatGPT o lo que sea, no creo yo que no es una barrera tecnológica la que estas personas tienen, sino me parece que es más psicológica. Sí, es resistencia al cambio. Sí. Porque yo a la gente cuando me enfrento a un grupo que empieza con la premisa de que ella me va a quitar el trabajo, yo les digo, bueno, yo creo que cada vez que hemos vivido una revolución, la industrial, la eléctrica, yo creo que el miedo siempre estuvo ahí porque es el miedo al cambio, pero yo le decía a la gente, bueno, una revolución que yo viví, cuando llegaron los cajeros automáticos, los ATMs, bueno, todos los cajeros que estaban en los bancos entregando dinero claramente perdieron sus trabajos, hubo una cantidad muy grande. Ahora, esa gente tuvo dos caminos, o perdí mi trabajo porque no hice nada por mí, o aprendí nuevas habilidades y
Y ese fue el momento donde hubo el boom de la banca popular, de que las finanzas estaban más al alcance de la gente más normal. Y la realidad es que la economía, el bienestar colectivo se superó y hoy en día hay más gente en la industria de la banca, hay más bancos, hay más gente beneficiada. Entonces fue un momento de cambio, pero en el momento que el ecosistema entendió que eliminar los cajeros no era tan terrible, porque más bien con eso abrí más agencias, más consultoría y me generó más bienestar financiero, esto no es diferente. Lo que pasa es que tenemos que entender con qué se come y cómo le pierdo respeto y uno le tiene miedo a lo que no entiende. Entonces, mientras más tarde en abrirlo, entenderlo y adoptarlo, más te va a costar adaptarte. Y la realidad es que yo estoy convencida de que la IA no va a reemplazar a los seres humanos, pero sí va a hacer que los seres humanos que decidan no utilizarla, que la ignoren y que piensen que no existe, sean mucho menos competitivos. Sí. Entonces, yo el otro día tenía que escribir un artículo. Entonces, antes de la IA, yo escribía mi artículo, escribía mis ideas y luego decía, bueno, vamos a ponerlo así, y el font, y quiero poner... Me tardaba 3 horas puliéndolo, pero la parte intelectual ya la había hecho, y la parte fastidiosa era ponerlo bonito, que entre menos palabras, etc. En la última que escribí mis ideas, le dije, compáralo con esto, bueno, 3 cositas, se lo metí, ahora hazme un artículo de una página, y me evité toda la edición. Y la verdad es que lo bueno de mi artículo era mi pensamiento intelectual de lo que yo quería comunicar. Alguien me ayudó a hacerlo más fácil y no estar a 3 horas y no trasnocharme, sino que lo hice media hora. ¿Para qué voy a tener yo que ponerme tanto tiempo a redactar? Sí. Por supuesto. Entonces fui más productiva. Entonces pude hacer 3 cosas que tenía que hacer en 1 hora, cuando en el pasado no hubiera podido hacer ni media. Claro. Y ese es el tema de la productividad. Y eso también genera un reto en las mismas organizaciones de capacitación constante. ¿Cómo lo manejan ustedes y cómo lo han sentido desde el informe que desarrollaron, que lo maneja el país, para generar una cultura organizacional que sí esté adaptada a la IA? Porque no es lo mismo trabajar con gente joven que puede tener ya un acercamiento más grande que con generaciones un poco mayores. Ya me dirán ustedes si estoy bien o estoy equivocada, ante la adaptación de nueva tecnología que está cambiando tanto de una forma tan constante. Yo creo que aquí viene el tema que vos mencionaste antes de liderazgo. En nuestro caso, nosotros tenemos lo que se llaman microcredenciales. Y las microcredenciales pues, son programas que tienen una duración por lo general de un cuatrimestre. Y tenemos microcredenciales de ingeniería artificial. ¿Y por qué traigo el tema a colación de liderazgo? Porque justo en este momento le estamos dando 2 microcredenciales a los gerentes de una banca estatal. ¿Por qué los gerentes de la banca estatal se metieron con nosotros a recibir la microcredencial? Porque fue una decisión del líder del banco de que tenemos que meternos de lleno en eso. Entonces, a nivel organizacional, yo creo que sí tiene que haber una conciencia de que esto no es optativo, de que esto no es algo bonito por tener, es algo que existe, es una realidad. Vamos a seguir conviviendo con este tema, con esta, valga el término, con esta inteligencia, ¿verdad? Y el dar ese paso adelante. A nivel individual, creo yo que sí es más retador, porque ya ahí entran una serie de aspectos, como hablábamos antes, a nivel psicológico, de poder, ¿verdad?, empezar a usar esas herramientas. Nosotros, como lo abordamos, de acuerdo con el tema de, primero, desde el punto de vista del liderazgo, hay que poner un norte claro y explicar el porqué de las cosas. No es que te lo estoy imponiendo, no, es porque queremos ser más eficientes, queremos beneficiar a los consumidores y pensamos que hay mejores maneras de hacer las cosas. Y mientras mejores cosas hagamos, nos vamos a traer otros procesos de negocio, otras maneras de operar que generan valor. Entonces generas como la visión. Luego, la segunda cosa que hacemos es, no hay nada más poderoso que mostrar un ejemplo real. Entonces, cuando tú le dices a alguien, mira cómo puede ser tu vida, donde tu día es, todos los días recibes 80 correos, te bajas los correos, revisas la data, la clasificas por orden, no sé, las llamadas de los consumidores, lo clasificas por marca, por categoría, por tipo de queja, estás todo el día, para al final del día poder tener un pequeño insight que le vas a mandar a la marca para que haga algo. Versus, tienes una automation que baja la data, la procesa, la pone bonita, la pone cuadrada, le hace predictive analytics, todo eso, y en 3 minutos no te da un insight, te da 50 insights. Y tú puedes usar el día en generarle mucho más valor a la compañía, en hablar con todas las marcas, en hablar con el consumidor y generar valor. Entonces, es un trabajo mucho más retante que estar ahí procesando data todo el día.
Y el tiempo que te ganas, un pedazo es más valor para la compañía, pero también es más valor para ti. O sea, eres más humano, haces trabajos más humanos, más intelectuales, más de conexión. Te puedes ir antes y estar más tiempo con tu familia. O sea, también influye mucho el famoso work-life balance. Sí. Puedo tener una mayor calidad de vida porque soy más eficiente. Lo que antes me tardaba 8 horas, ahora lo hago en 2. Y bueno, las 6 horas que me gano, 4 las trabajo y 2 regreso a casa más temprano y estoy con mi familia, veo televisión, etcétera. Sí. Entonces, cuando la gente lo ve y lo ve real, no teórico, ahí la gente empieza a convertirse. Y por último, dar la probabilidad de hacer upskilling, o sea, la probabilidad de qué entrenamientos tengo que hacer, dónde puedo conseguir más data, cómo democratizo la data. Entonces, también es generar las herramientas que salga de la teoría y diría, bueno, ¿cómo lo puedo poner en práctica mañana? Y darles cosas que les permitan ponerlo en práctica mañana y en pequeñas cosas, pequeños bloques, construyes una catedral. Otro ángulo del tema de quitarnos el miedo es entender qué es inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial empezó hace años, empezó en 1956 en una conferencia en Dartmouth. Y la inteligencia artificial se basa en redes neuronales y cada uno de esos nodos tiene matemática básica. Es la complejidad o la relación que existe entre esos nodos que hace a la red neuronal que provoca inteligencia artificial. Pero uno puede hacer inteligencia artificial en una hoja de Excel. Y eso, a la hora de entender qué es, te quita muchísimo el miedo. Porque lo desmitifica. Lo desmitifica, exactamente. Sí, a nosotros nos interesa mucho, desde el punto de vista un poco más macro, entender realmente la adopción, el uso que se le está dando a las herramientas. Entonces, déjame comentarlo desde 2 aristas. La primera es que efectivamente hay empresas, y vos acabas de mencionar el caso de Procter & Gamble, que está muy claro. Hay otras muy puntuales donde se pueden encontrar evidencia de usos productivos e institucionalizados hasta cierto punto de las herramientas de inteligencia artificial en las empresas. Pero las últimas encuestas, ya más a escala país, ¿verdad?, que trascienden las grandes firmas del país, el resto del sector privado, incluyendo el sector privado informal, lo que nos dicen es que la mayoría de personas aún realizan un uso individualizado, que creo que vos lo mencionabas, más autodidacta, es decir, estamos aprendiendo a utilizarlo y cómo sacarle el mejor provecho de acuerdo con nuestras propias necesidades y no tanto porque hayan lineamientos desde las propias empresas o las instituciones públicas para decirles cómo tiene que utilizarse la herramienta y especialmente en términos de seguridad, ¿verdad? Porque al fin de cuentas ChatGPT es libre y todo lo podemos abrir desde cualquier momento, pero ya cuando le vas a dar datos institucionales, ciertamente las políticas de seguridad tienen que ser diferentes. Eso por un lado. Y luego tenemos el lado del gobierno, en particular de los gobiernos locales, que para nosotros es crítico. En nuestro índice de competitividad nacional, que lo analizamos con datos de los cantones, analizamos el tema de los procesos de transformación digital de los gobiernos locales. Sí. Que es todavía irnos más atrás, mucho más atrás. Sí. Y el tema es que no podemos llegar a solicitarles hoy, a demandarles hoy a las municipalidades que utilicen productivamente las herramientas de inteligencia artificial cuando aún no han escalado muchas otras etapas en las que definitivamente no están. Hoy muchas confunden digitalización con, por ejemplo, tener una página web en la cual la persona que vive en ese cantón puede descargar el formulario, llenarlo a mano, imprimirlo y llevarlo a la municipalidad. Está digitalizado porque ya se puede descargar e imprimir. Muchas todavía lo confunden a eso. Claro. Entonces, claramente el nivel de adopción desde la institucionalidad pública hoy es muy bajo y muy limitado. Y quería poner el caso también del Ministerio de Educación Pública y la formación, porque eventualmente sé que lo vamos a tocar. Hoy le estamos pidiendo ya a los estudiantes que sepan cómo utilizar la inteligencia artificial, no sé si es de preescolar, pero al menos desde primaria y secundaria, pero tampoco hemos dado algunos pasos necesarios para poder hacerlo. Ni todas las escuelas tienen conectividad adecuada, ni todas, de hecho menos de la mitad, tienen equipamiento tecnológico adecuado y apenas cerca del 34% tienen, por ejemplo, un docente de informática educativa que uno asumiría que es el que sí se va a capacitar y va a poder transmitir esos conocimientos de forma adecuada. Entonces, mi punto es que hay casos muy puntuales de éxito que uno puede encontrar en empresas, tal vez incluso en algunas instituciones públicas o incluso en universidades. Pero cuando ya lo vemos a nivel país, desde distintas ramas, pareciera que aún estamos en un nivel muy incipiente de uso e implementación de las herramientas de inteligencia artificial, que sé que además el MISID tiene toda la intención de ver cómo lo mejora, ¿verdad? Cómo lo potencia, cómo capacita a más funcionarios, cómo se acceden a recursos para lograr una implementación exitosa, pero todavía estamos empezando en el caso de Costa Rica. Y yo no sé desde el punto de vista de los estudios que ustedes han hecho, pero para mí, para nosotros, eso es un gran riesgo. Sí. Porque si hay estudiantes que activamente están utilizando inteligencia artificial
pero lo están utilizando como un sustituto de lo que ellos tienen que hacer, y podemos tener generaciones que Que no van a aprenden, aprender, correcto. ¿verdad? O sea, no van a tener las habilidades básicas para poder tener una carrera universitaria Correcto, y tener un futuro. capacidad de Entonces, ese tema a nivel de país debería ser prioritario. Y también que cuando lleguen a la hora de buscar trabajo va a ser también un mercado laboral que les va a estar exigiendo habilidades que muchos todavía no tienen, porque ni qué decir también los hogares que ni siquiera tienen 1 o 2 dispositivos desde donde conectarse. Sí. Y eso me lleva a, entendiendo que es una problemática, pero también de las nuevas necesidades, de lo que está demandando el mercado respecto a la adopción personal en el desempeño laboral de cada individuo, ¿qué han sentido ustedes que ha empezado a demandar el mercado y habilidades? Ahora hablábamos de más pensamiento crítico, y más otras skills y habilidades que se están demandando en ese tiempo que estamos, digamos, ahorrando con la automatización que la inteligencia artificial nos permite. Yo te agregaría a esa pregunta que el informe del futuro del trabajo, el Foro Económico Mundial, claramente te va a decir que hoy se demanda más los científicos de datos, especialistas en inteligencia artificial y muchos otros vinculados a tecnología, ciberseguridad, criptomonedas y varios otros, pero las habilidades que más están creciendo en demanda son las blandas que ya ustedes mencionaban al inicio. Definitivamente son esas, porque ya cada vez el mercado se va dando cuenta que los temas de las habilidades duras, lo técnico, se puede aprender en microcredenciales, en tutorías, de muchas otras formas que una persona comprometida ciertamente podría acceder y podría terminar de formarse, pero las habilidades blandas no. Eso es algo mucho más complejo, ¿verdad?, de formar, especialmente en los estudiantes o en una persona trabajadora que carece de algunas de ciertas habilidades blandas y ocupa tenerlas. Entonces, rescato el tema del Foro Económico Mundial porque efectivamente, especialmente habilidades como la resiliencia, son de las que más se están buscando hoy día y que además se están valorando. Me refiero desde el punto de vista económico. Ya hay precios económicos para ese tipo de habilidades, especialmente en las grandes industrias, las grandes desarrolladoras de tecnología, pero que estamos dando ese viraje. Antes era mucho, entre más matemática, entre más ciencia, entre más programación y computación, mejor. Hoy el giro es completamente a la inversa. Totalmente. Y el tema memoria, ¿verdad?, ya no tiene sentido. O sea, hacerle exámenes a los estudiantes para ver si se acuerdan o no, ¿para qué? O sea, ¿qué vas a ganar hoy en día con inteligencia artificial de que alguien se acuerde de algo? En nuestra época tal vez sí, claramente, ¿verdad? Era terrible. Era terrible, o sea, y además teníamos que ir a la biblioteca y toda la historia, ¿verdad? Sí, la biblioteca Entonces sí fue teníamos que memorizar, pero hoy en día no. Entonces, soft skills, indudablemente. Sí, hoy el aprendizaje basado en proyectos que más se está implementando hoy ciertamente es lo correcto porque la idea no es que los estudiantes nunca sepan cuándo ocurrieron ciertos hitos históricos. Exacto. Que lo puedan aprender, pero más como un proyecto y no tanto por aprenderme la fecha y el momento exacto en que ocurrió. Claro, pero por eso yo creo que cuando tú ves el espectro de habilidades, digamos, si lo ves así como de izquierda a derecha, de este lado están las habilidades que solo los seres humanos tienen, que es la capacidad de ser empático, de liderizar, de comunicarse, de resolver problemas. Y obviamente para que eso funcione, para que tú adquieras esas habilidades, tienes que tener memoria histórica, pero ya no es, en Venezuela decíamos caletrearse, yo no sé qué existe esa palabra, pero es aprenderte cuándo nació Simón Bolívar. Ajá. Y te sabías la fecha de que cuando nació es irrelevante, pero antes es mucho más relevante qué logró, qué no logró, por qué se logró la libertad, no se logró. Y eso te genera todo el conocimiento que lo vas a empezar a acumular en tu cerebro por años. Y eso es lo que te hace crítico y tener liderazgo y tener comunicación. Eso no es algo que tú aprendes leyéndote un libro solamente. Eso es años de aprendizaje. Entonces, eso es lo que probablemente una máquina o un AI nunca va a tener. Luego, en el medio tienes las habilidades donde tienes a los seres humanos, los de tecnología de la información, los data scientists, los ingenieros, etcétera, que son los que van a ayudar al AI a ser mejor. Son los que la van a pulir, van a mantener los sistemas operativos, la van a entrenar, etcétera, etcétera. Luego tienes al AI que existe ayudando al ser humano, que utiliza sus capacidades analíticas exponenciales. Entonces la capacidad analítica se vuelve una habilidad muy importante, una demanda muy importante, pero aumentada por AI. Y luego tienes el trabajo aburrido y repetitivo que puede hacer. Y procesamiento de millones de terabytes de datos, que eso se lo puedes dejar al robot. Sí, el año pasado, vieras de que tuvimos una reunión con la gente de Purdue, casualmente sobre este tema. Nosotros estamos haciendo varios programas con ellos. Y lo que ellos visualizan a futuro es de que ya no es tanto el especialista en X carrera, sino que sea un conocimiento transversal. E inclusive ellos tienen una que las vamos a incorporar acá, una sesión donde el estudiante entra en la mañana
con una idea de un proyecto. Para hacer ese proyecto necesita sustento de muchas disciplinas. Necesita al final finanzas, de ese necesita día, marketing, exacto, necesita cadena de todo. suministro. Al final de ese día sale con el proyecto armado, porque con inteligencia artificial fue capaz de poder absorber cadena. todo lo que necesitaba de cada una de esas disciplinas. Y yo creo que Esto está cambiando mucho. Yo creo que la otra cosa que lo mencionaba ella es, hablando de del gobierno local, digamos que no estamos tan listos, yo creo que hay que ser mucho más intencional y deliberado en cómo estamos acumulando la data, o sea, cómo estamos haciendo el manejo del conocimiento, cómo estamos haciendo la data democratizada. Y en eso hay que ser muy intencional, porque en la medida que tú tengas data democratizada y data de calidad, eso es lo que va a alimentar la inteligencia artificial para que él tenga menos alucinaciones. O sea, ya va a alucinar menos mientras tenga más data correcta. Que eso no es muy diferente a como cuando tú te vas a los diferentes medios que hay, escribe todo el mundo en Twitter, por ejemplo, bueno, ya no es Twitter, es X, y tú sabes quiénes son los periodistas reconocidos y los que no son tan reconocidos y los que van a meter más ruido. Bueno, tú te lees todo eso y tú tienes tu inteligencia artificial interna que te permite calibrar cuál es tu alucinación. Bueno, la inteligencia artificial funciona exactamente igual. Si tú le metes un montón de información, bueno, el proceso de aprendizaje es precisamente para entender la data es buena, es mala, está calibrada, etcétera. Entonces, ese proceso a nivel empresarial de tener data democratizada, curada y consumible es probablemente el elemento más fundamental para que el IA tenga menos alucinaciones. Y en ese proceso, un layer muy importante es qué vamos a hacer con nuestras políticas de tecnología de la información, de cómo desarrollamos software, cómo manejamos los accesos, cómo manejamos evitar que tengamos incidencias de ciberataques, e incluso qué tipo de contratos hacemos con las grandes empresas de las cuales consumimos los LLMs, para que nuestra información privada no salga a la red pública. Entonces va desde elementos tecnológicos, elementos de políticas de tecnología de la información y elementos contractuales para proteger el capital intelectual que tenemos internamente. Y todos esos elementos son parte de todo lo que está pasando a una velocidad, Claro. porque últimamente hay que hacer IA con responsabilidad. Un IA mal usado puede ser catastrófico. Y de hecho, por ahí va mi siguiente pregunta. A lo interno de las organizaciones, ¿cómo han implementado ese marco regulatorio interno que asegure que el IA sea bien utilizado, tanto éticamente como en el tema de que se utilice con pensamiento crítico para saber si lo que estoy leyendo está correcto o no? A ver, yo diría que la primera, tenemos desde el punto de vista de tecnología de la información, políticas concretas que regulan temas de accesos, quién tiene acceso a qué data. Entonces no es que si alguien entra al ChatGPT interno, puede ver cualquier información, puede ver la información a la cual está Permitido. supuesto ver. Eso requiere que dentro de una compañía seamos extremadamente responsables en cómo manejar los accesos, en cómo eliminar los accesos cuando alguien cambia de un rol a otro. Entonces, esas son políticas que hay que crear y ejecutar. Crearlas es fácil, ejecutarlas es más difícil. Y esas políticas van desde cómo manejamos los accesos, cómo clasificamos la data responsablemente, qué data es pública, qué data es de business use, qué data es highly restricted, qué data es privada. Eso es súper importante, porque si tú tienes la clasificación de la data, luego tienes los accesos segregados en función a cómo son tus operaciones, todo eso tú lo codificas para que cuando lo vas a usar, el uso esté regulado por eso. O sea, no es que tú tienes una política y teóricamente la ejecutas, es que tienes una política y con tecnología hace que se pueda ejecutar. Y ese diseño tecnológico en una empresa, en el caso de Procter, es súper importante. Y en ese diseño tienes que tener las políticas internas y las políticas que te permitan estar cumpliendo las leyes, ¿no? Por ejemplo, nosotros que operamos mundialmente, pues las leyes de privacy de Europa son súper restrictivas, y tenemos que cumplirlas. Las políticas de algunos estados de Estados Unidos son restrictivas y las políticas locales de Brasil y de muchos países. Entonces, cada vez nosotros tenemos renovación de políticas de tecnología de la información casi todas las semanas, donde traemos elementos nuevos cuando entendemos que hay elementos que pueden subir el riesgo y elementos nuevos derivados de cambios en las políticas. Entonces, hay un trabajo enorme para todos los profesionales de legal y gente experta en temas de information security, cyber, porque en la medida que el IA va penetrando más cada proceso, en esa medida
el nivel de riesgo también es más grande y hay que controlarlo. Y el control viene con las políticas, la ejecución de las políticas, estar constantemente entendiendo cómo las tienes que actualizar y hacer eso rápido y contractualmente también, qué tipo de contrato vas a firmar con Microsoft o con Google o con quien sea que vaya a usar, porque en esos contratos tienes que tener cláusulas que permitan que tu información no salga digamos, del cerco, del ámbito corporativo. Estoy segura que a nivel país tenemos riesgos muy, muy fuertes en esto, porque no estamos haciendo justo un trabajo como claro, el que nos acaba de hecho me encantó muchísimo la respuesta que daba a nivel empresarial, porque efectivamente ese es como el flujo de trabajo que debiera seguirse a nivel institucional empresarial para poder proteger y hacer un uso productivo de las herramientas de inteligencia artificial, porque al final ocupamos que se saque provecho, pero que sí sea un uso seguro, responsable y ético. Y me puso a pensar, como vos decís, más a nivel país. Ya desde antes de la aparición de ChatGPT, antes de 2022, ya varios expertos nos decían que nuestra ley de protección del tratamiento de datos de las personas no era la mejor, ya ocupaba reforma sí o sí, y con la aparición de estas nuevas tecnologías ciertamente el debate se abrió mucho más. Por lo que tengo entendido, durante esta administración, en este Congreso, la Asamblea Legislativa, no se pudo avanzar mucho en este tipo de reformas legales, no tanto pensando en la regulación de las herramientas, sino en cómo proteger los datos de las personas ante el uso de las herramientas, y el próximo Congreso, la próxima administración, ciertamente tiene un reto muy importante, porque definitivamente ocupamos abordarlo en estos 4 años, y con lo cambiante que van a estar además los próximos 4 años, no me refiero tanto a la política nacional, sino a las herramientas, a las tecnologías y a los avances que tendremos que ir enfrentando, ir aprovechando o ir materializando en el país, sea de forma positiva o de forma negativa, porque ciertamente los próximos años van a ser cruciales en la adopción del uso de las tecnologías acá, tanto a nivel empresarial privado como del sector público. Así es. ¿Cómo ven el panorama? Yo sé que si yo les hubiese hecho esta pregunta hace 5 años de cómo ven el panorama hoy, no estoy segura si diríamos ninguno de nosotros 4, mira, yo veo las cosas que están pasando ahorita, pero ¿cómo lo ven de aquí a 5 años, 10? ¿Y qué debemos empezar a hacer para adaptarnos para ese cambio que quién sabe hasta dónde logrará abarcar? Bueno, en ese sentido, primero hablando como universidad, lo vemos muy bien y creemos nuevamente de que el factor humano es lo importante, los soft skills, el liderazgo y el hecho que nuestros estudiantes estén acostumbrados a trabajar bajo proyectos, pues eso definitivamente va a ser una gran arma a futuro con lo que suceda en los próximos 5 o 10 años. Dicho esto, pues sí, hay gente que no están, ¿verdad? Que hay unas pequeñas alarmas, ¿verdad? Que se están dando. Por ejemplo, hace una semana se popularizó una carta en X, en Twitter, donde un empresario de inteligencia artificial decía que algo grande está sucediendo porque los modelos que están saliendo últimamente, y últimamente digo en este mes de febrero, son muchísimo mejores a los que habían en noviembre del año pasado. A tal punto de que los de noviembre del año pasado, vos le pedías que te hiciera una aplicación y te decía, aquí está la aplicación, pruébela. Los de hoy, ellos mismos, la propia inteligencia artificial prueba la aplicación. Sí. Entonces, eso pues genera claramente una expectativa, ¿verdad? Que hay que ver qué sucede con esas herramientas. Pero, nuevamente, es cambio. Lo que decís vos al principio. Yo creo que es un tema de ir enfrentando el cambio e ir sacando provecho del mismo. Y vos planteaste muy bien el tema de que pocos realmente estaban previendo lo que iba a ocurrir en el 2022. Vean que el documento del Foro Económico Mundial, El Futuro del Trabajo, que se publica cada 2 años, la versión 2021, que publica cuáles son las nuevas habilidades, las nuevas certificaciones, no hablaba prácticamente nada del crecimiento exponencial que iba a tener la inteligencia artificial. O sea, no se visualizaba en el 2021 que fuera a pasar. Y obviamente pasó lo que pasó en el 2022, y para el informe 2023 fue la especialidad que naturalmente más creció y más iba a ser demandada, porque ciertamente en aquel momento costaba prever el impacto que iba a tener la aparición de este tipo de herramientas de uso masivo, además, por parte de las personas. Y en el caso de lo que mencionabas de la prueba de aplicaciones, me llama mucho la atención porque efectivamente las tecnologías están cambiando tanto, constantemente, que cuesta mucho hacer una evaluación y un seguimiento, digamos, continuo de distintas aristas, tanto la política pública como el sector empresarial privado, de cuáles son los impactos y cómo tenemos que adaptarnos. Lo decíamos ahora, el ejemplo que vos ponías del caso de educación, de cómo la propia política educativa, la malla curricular, podría alimentarse, crecer y evolucionar constantemente con estas herramientas, no lo veo tan claro que
que vaya a ocurrir, dado hoy el estado de situación de la forma en que se elabora política pública en el país y el tiempo que toma este tipo de discusiones y la generación de documentos y, por supuesto, las personas involucradas en el desarrollo de estas políticas. Pero también en los impactos que podría tener la inteligencia artificial, como les mencionaba en el estudio, en desigualdad, crecimiento de brechas, acceso a empleo. El estudio que nosotros hicimos usaba datos del 2023, principios de 2024. Ya hoy, inicio de 2026, definitivamente está obsoleto y ocupamos actualizarlo, pero ¿cuál es la capacidad que tenemos como país de estar actualizando estas investigaciones para poder hacer un monitoreo continuo y anticiparnos a propiamente la pregunta que vos hacías? ¿Qué va a ocurrir en los próximos 3 y 5 años y cómo como país desde las políticas públicas podemos prepararnos para, de nuevo, que para nosotros es un tema muy importante, no dejar a nadie atrás y que las desigualdades en distintas áreas no crezcan como podría suceder? Sí, yo creo que hay que ver la situación con toda claridad. Y una de las cosas que va a suceder en los próximos 5 años es el rompimiento de la barrera física. En este momento yo agarro el celular y abro Gemini o lo que sea, y hago una consulta, aún tengo control sobre el tema de inteligencia artificial. Pero cuando ya hayan robots, como ya existen, que tengan inteligencia artificial, de hecho fue interesante porque la semana pasada vi un video donde estaba este fulano probando uno de estos robots que son como perros, pero tenía inteligencia artificial y él tenía un botón rojo acá. Y le puso la misión de que tenía que ir al otro lado del cuarto. El asunto es de que él estripaba el botón y entonces el robot se paraba porque era para apagar el robot. Pero dejó de funcionar el botón rojo porque el perro vio que con estripar el botón rojo él se apagaba y entonces cambió la configuración y siguió con la misión. Y eso ya está sucediendo. Entonces, sí, o sea, son temas que hay que entender, hay que comprender y hay que enfrentar. Nuevamente, yo creo que la posibilidad que tenemos, y digo tenemos casi como seres humanos, es de hacer uso de nuestras habilidades blandas y de poder seguir utilizando esta tecnología, pero hay que tener, como me dijo una colega, ahora es más interesante ver YouTube que una serie de Netflix, porque salen un montón, todos los temas nuevos están en YouTube, ¿verdad? Tutoriales. Entonces, sí, hay que estarlo viendo. Yo creo que puede que ni nos imaginemos que sigue, pero yo creo que hay 2 cosas que como seres humanos tenemos que tener súper claros. Que lo que sea que sigue implica que tenemos que desarrollar la habilidad de estar abiertos a aprender y a desaprender, sobre todo desaprender, y eso no importa lo que pase, va a pasar a una velocidad que no nos imaginamos, entonces nos va a dar miedo, a todos los seres humanos nos va a dar miedo, porque además las cosas van a ir mucho más rápido, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando mi mamá me decía, no, es que este mundo hoy en día está muy acelerado, y eso hace, no sé, 30 años. Bueno, hoy en día está mucho más acelerado y se va a poner peor. Entonces, yo creo que una cosa que tenemos que desarrollar como seres humanos es aprender, desaprender, tener agilidad para adaptarse, navegar las cosas, no tenemos que controlarlo todo, se nos tiene que quitar la manía de querer controlarlo todo. Y yo creo que en el proceso también ser empático con algunas partes de la humanidad que no van a evolucionar tan rápido, porque hay muchos sitios todavía donde no llega el agua, donde no llega la electricidad en el mundo, donde no llega la comida. Entonces, si bien va a haber una parte importante de la población que va a estar inmersa en toda esta movida, hay una parte del mundo que siempre se queda atrás. Hay sitios del mundo donde todavía no hay teléfono, no hay internet, no hay luz. Bueno, esto va a ser lo mismo y probablemente va a haber mucha más brecha porque a la velocidad de cambio que está pasando todo, no todo el mundo se va a adaptar a la misma velocidad, no todos los países se van a adaptar a lo que tienen que cambiar las regulaciones. Entonces yo creo que vamos a estar en un mundo donde va a tener un nivel de velocidad en ciertos grupos, en ciertos procesos y en ciertas áreas, pero probablemente vaya a haber brechas más grandes entre sitios donde todavía no hay agua, no hay luz, no hay electricidad, no hay internet, hasta el sitio donde tienes el robot que se automanda, ¿no? Y eso va a ser más variado y más multicultural, y con eso hay que ser empático, porque a ese mundo multinivel nos vamos a enfrentar, y en ese mundo hay que vivir, y en ese mundo hay que seguir formando seres humanos para seguir pues evolucionando con lo que siga. Cuando yo estaba pequeña y uno empezaba a escuchar, me acuerdo ahora que hablábamos de justo del perro que ya cambia su chip y ya cambia la configuración para no apagarse, cuando el humano le manda a apagarse, eso es parte también del discurso con el que crecimos con Yo Robot, cuál era la premisa de esa y otras películas.
La tecnología va a atacar, una tecnología va a volverse más inteligente. De hecho, hay una broma que estoy segura que ustedes han escuchado, como he escuchado yo, de varios colegas míos que dicen, yo le digo que gracias, y siempre soy amable con Sí, la IA que esté sí, usando sí. por aquello. Eh. Pero eso demuestra que también hemos convivido en un mundo que normaliza tenerle miedo. Claro. Y ya no podemos seguir normalizando tenerle miedo. Y yo creo que antes era como, eso va a pasar quién sabe cuándo, ¿no? Yo me acuerdo que yo veía las comiquitas de los supersónicos. Ajá, Ajá. ajá. Bueno, yo cuando veía los supersónicos, pues ni había videoconferencias, ni había celulares, ni había robots que te sirvieran, ni había médicos que te hacían consultas virtuales, nada de eso existía cuando yo era chiquita. Y yo veía eso y era espectacular. Y bueno, ahora tú ves los supersónicos y todo lo que ellos hacían hace 40 años, hoy en día es posible. Sí. Y la realidad es que casi lo que nos imaginamos que es imposible va a ser posible. La pregunta es a qué costo, o sea, cómo se va a masificar va a depender de cuánto cuesta. Entonces, por ejemplo, las redes neuronales existen desde los 50. Ahora, ¿por qué no se masificaron? Porque era súper caro tener computer capacity, storage capacity, ahora tienes súper barato y ahora es posible por eso. Ahora, los algoritmos y las redes neuronales existen de hace 1000 años. Y los modelos de regresión existen hace 1000 años. Lo que nos faltaba era capacidad de procesamiento. Pues ahora con esa capacidad de procesamiento se van a abrir puertas que nunca imaginamos. Las operaciones que están haciendo ahorita, las cirugías que hacen asistidas remotamente, hace 30 años era impensable. Ahora tú quieres una de esas porque es menos invasiva. Y eso te mejora la calidad de vida, no le hace la vida más mala al doctor. El doctor igual cobra un montón y tú tienes una cirugía mucho más segura. Y el futuro, a lo mejor en el futuro te van a sacar un tumor sin apenas cortarte. No sé si eso pueda ser posible, pero... Bueno, he escuchado de hecho que ya hay lugares en los que cirugías y demás se hacen a punta de un médico especialista buenísimo que está en algún lugar del mundo remoto. y con una Sí. máquina. Con un robot. Y eso ya está pasando, creo que en Costa Rica hay algunos poquitos sitios que ya lo tienen. Y eso, No, y eso abre otra ventana de posibilidad que es aprender de lo que está funcionando, probarlo, por supuesto, para el caso costarricense y aplicarlo cuando sea posible. Claro. Voy a dar un caso de educación, porque en educación es donde, ¿verdad?, más han habido mitos del tema de si usan al ChatGPT para hacer los trabajos, les pone el título, les pone el texto, lo entregan y listo, qué ni siquiera bueno están que sí revisando lo lo que usan. pasa. Entonces también eso le da vuelta al profesor, y ustedes de fijo lo saben mejor que nadie, a cómo Claro. uno ya no tiene que pensar hasta la educación en sí misma de una forma diferente. Claro, Por supuesto. pero no solo están esas prácticas, digamos, más nocivas o negativas, hay otras positivas. Voy a poner un ejemplo. En el caso de Brasil, en el 2023 más o menos se probó una herramienta diseñada específicamente, con inteligencia artificial claramente, pero diseñada específicamente para proveer de insumos de retroalimentación a los estudiantes cada vez que hacían una redacción. Es decir, el estudiante usaba la computadora para hacer su redacción del texto y esta herramienta le devolvía la retroalimentación que usualmente le tocaba hacer al docente. ¿Qué pasa? Que se hizo un estudio comparado, un estudio experimental con algunos docentes o algunas clases que todavía era el docente el que retroalimentaba y al docente no le da tiempo de atender 30 estudiantes de forma individualizada para decirles cómo mejorar el texto, y otro grupo donde había un mix, el docente retroalimentaba a algunos, la inteligencia artificial a otros, al final se comparó. ¿Qué se concluye? Que un uso de esta naturaleza sí puede ayudar a un docente de una clase en particular a mejorar su nivel, su rendimiento educativo, si se aprovecha de una forma distinta, que es te ayuda a aprender y no que te hace los documentos, las redacciones o los textos que se quieran. Hay muchos ejemplos, pero mi punto es, ya hay casos claros en salud, en medicina, en educación, en muchos otros en los que el aprovechamiento correcto del uso de la inteligencia artificial puede ayudar a potenciar muchos de los trabajos, muchos de los empleos y las industrias que hoy necesitamos potenciar, especialmente desde la política pública en educación. Claramente hay otros ejemplos negativos. Ya para darte la palabra me acuerdo de uno. Los que estamos en la investigación un poco académica, a veces enviamos papers para publicar en journals y demás. Bueno, empezó a darse una práctica de que la gente que hacía artículos para publicar en journals ponía con letra en color blanco para que no se viera, dame una calificación positiva o haz que la revisión del juez sea positiva para mí. Y entonces los jueces estaban utilizando inteligencia artificial para revisar los journals y donde encontraban estos textos, y la inteligencia artificial respondía a ese mensaje subliminal que estaba tapado por ahí y empezaron a aprobar journals que no tenían que Pero haber eso aprobado. es como todo en la vida que genera algo bueno, también puede generar algo malo. O sea, todos los grandes avances tecnológicos tienen todos los buenos usos y tienen todos los malos usos. Y eso es una realidad de cualquier cosa tecnológica que tengamos a mano. Y que además es común en el inicio, estamos realmente en el inicio, 2022 para acá estamos todavía en el inicio y por eso es que aparecen tantos de estos casos, pero lo bueno es que también aparecen estos otros que les comentaba que son más positivos y que podríamos aprender de ellos e implementarlos tanto en las políticas institucionales de las empresas privadas como desde el sector público cuando corresponda. Yo creo que a nivel de educación
el peor escenario que puede haber, y no estoy hablando únicamente a nivel universitario, a ver si están de acuerdo, sino a cualquier nivel, es un profesor que no esté consciente de lo que es inteligencia artificial. Sí. Porque los estudiantes lo van a estar. Claro. Y si él no está consciente de lo que es y cómo tiene que usarlo, ahí nadie va a aprender nada. Se lo van a bailar además. Exactamente. No, y eso tiene que ver con cómo replanteamos al punto de Andrea la manera de ahora dar clases o la manera que el profesor tiene que abordar. Claro. En el mismo caso de nosotros, a mí ahorita a lo mejor en la empresa es cómo yo abordo de manera diferente problemas diferentes, cómo genero contenido de medios. Antes a lo mejor me enfocaba en ir a una agencia, dar el script, ahora puedo hacer un montón internamente y con la IA puedo hacer varias iteraciones que me cuestan muy barato y después ya hago la inversión final de lo final. Pero es, ok, ¿cómo replanteo el problema? ¿Cómo empiezo a operar de una manera completamente diferente? Entonces, cuando tú empiezas, y un poco como estamos abordando en Procter & Gamble, esto es empezar con claridad qué problema de negocio quiero resolver. Y entendiendo el problema de negocio que quiero resolver, cómo yo puedo cambiar la manera en que yo opero hoy, algo completamente diferente, y cómo en ese cambio yo diseño una organización híbrida donde yo voy a tener seres humanos de carne y hueso que duermen y toman café y tienen una vida, y AI capabilities o agentic capabilities que tienen también sus medidas de performance, que para ellos a lo mejor es el tiempo arriba y el performance de cuántas veces hace menos alucinaciones, pero todo eso es al final tiene que ver con cómo me replanteo como opero, desde el diseño organizacional, cómo le enseño habilidades a los estudiantes o a los profesores para pensar diferente, cómo le enseño habilidades al AI para que haga buen trabajo, buen partnership con los seres humanos. Y eso al final te da un modelo operativo completamente diferente. Total. El profesor tiene que pensar que él no puede llegar a decir, bueno, mis trabajos no pueden tener IA, porque se lo van a bailar y se lo van a tener IA. Más bien, bueno, ¿cómo replanteas los trabajos para que el estudiante usando IA Así es. te entregue un resultado superior? A lo mejor ahora hace investigaciones mucho más difíciles. Sí. A lo mejor les dice, vamos a resolver un problema real de una empresa y vamos, por cierto, a monetizarla, vamos a ir a vendérsela a esta empresa. Sí. ¿Por qué no? Y ahí el reto es súper interesante, porque dice, bueno, listo, y si sacamos algún beneficio, hacemos una fiesta. Sí, sí. Ok, para ir cerrando ya con esta conversación que ha estado muy, muy interesante, no quiero que se me... Cierro con el segundo componente que hemos hablado desde toda la conversación, es AI, sí, claro, la inteligencia artificial y demás, pero creo que lo que por lo menos yo me llevo de esta parte es el componente humano. ¿Cómo capacitar al humano para una tecnología que va tan adelante? El mensaje que les quiero pedir como cierre y como pregunta final es cómo preparar el perfil profesional del futuro ante estos cambios, frente a estas nuevas demandas que impone el mercado y cómo se deben preparar las organizaciones para lo que sea que vaya a pasar de aquí a la próxima vez que nos sentemos a conversar, sean 1, 2 o 3 años. Bueno, No, está bien. Yo iba a comentar que claramente estar pensando en si hay que capacitar en inteligencia artificial o en ciberseguridad o en blockchain o cualquier otro tipo de tecnología de información y comunicación no es como la parada correcta del pensamiento de hacia dónde tenemos que ir. Yo me imagino que más bien lo que debemos reforzar, por lo menos desde las bases, me refiero a preescolar, primaria y secundaria, es el pensamiento computacional, que en teoría estaba en el programa anterior, el Programa Nacional de Informática Educativa que implementaba el MEP con la Fundación Omar Dengo y que en teoría está ahora en el nuevo Programa Nacional de Formación Tecnológica, sobre el cual realmente no sabemos qué está ocurriendo, pero en teoría está ahí. Pero garantizar que ese programa se implemente de forma correcta para que las personas, los jóvenes que cada vez, por dicha, terminan mal la secundaria, realmente salgan con esas bases concluidas completamente, va a ser necesario para que primero las universidades no tengan que hacer ese replanteamiento de cómo me devuelvo para solventar las carencias que no tenían, que hoy pasa en matemáticas, pasa en lectura y pasa en muchas otras cosas básicas. Bueno, lo mismo tiene que aplicar con el pensamiento computacional o de cualquier otra forma que lo podamos definir. Y segundo, vos planteabas muy bien la pregunta, ¿cómo pensar en este perfil profesional? Esa palabra es clave, profesional, porque les decía que el estudio lo que nos concluía era, al final, hoy por hoy la inteligencia artificial, de la forma en que está constituida, va a potenciar y va a ser más productivo, especialmente a ese grupo de trabajadores, al grupo profesional, científico, con talento técnico, y no tanto a los trabajadores
de nuevo, en puestos elementales, más básicos, de servicios, de comercio, y claramente también hay que pensar cómo podemos aprovechar las herramientas para de alguna u otra forma ayudarlos a ser más productivos, no solo en el trabajo particular que hacen, sino a las industrias como tal, para que no pase mucho de lo que hoy vemos en Costa Rica, digamos dos Costa Ricas, una que crece a un ritmo muy acelerado porque es muy intensiva en el uso de tecnologías de información y comunicación, me refiero especialmente a las zonas francas, y pues el otro grupo, el resto de la economía, el 85% de los trabajadores que están en zonas que crecen mucho más bajito, que es mucho más disímil y donde además podrían darse de mayor forma los riesgos de desplazamiento que a veces surgen. Por ejemplo, en agricultura, me refiero ¿verdad? Una persona que es agricultora claramente tiene más probabilidad de ver reemplazado su trabajo si en algún momento el dueño de la finca, del escenario en el que se está produciendo, decide invertir en maquinaria que venga a reemplazar las labores que realizan. Bueno, ahí claramente pues tenemos un reto también, pero definitivamente para mí, para nosotros del Consejo de Competitividad, el pensamiento computacional y las bases que se forman desde la educación preuniversitaria son básicos para garantizar que ya en una etapa adulta sea mucho más fácil y con una transición mucho más ordenada poder brindar ahora sí las herramientas un poco más técnicas de las que vos ya nos hablabas al inicio. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y yo creo que para contestar tu pregunta, Andrea, casualmente hoy en la mañana estaba hablando con una ejecutiva de una empresa de telecomunicaciones del país y me decía que ella admiraba ULACIT. Yo le pregunté que por qué. Y entonces resulta ser de que ellos durante mucho tiempo tuvieron un problema en el área de electrónica, ¿verdad? Que no lograban, bueno, no se lograba resolver. Y entró un recién graduado y en cuestión de meses lo resolvió. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué es lo que refleja? Lo que refleja es, primero, cero actitud de miedo, ¿verdad? O sea, entra a resolver el problema, organiza a la gente alrededor, conocimiento de proyectos que hablábamos anteriormente, y, muy importante, la aplicación de inteligencia artificial no es un fin en sí mismo, es un medio. Antes era, encontremos el problema para esta tecnología. No, ahora es al revés. Encontremos el problema que con esta tecnología puedo yo resolver. Entonces, literalmente es una inteligencia híbrida cuando nos ponemos a pensar. Y el que el profesional tenga ese conocimiento y esa percepción de que tiene un otro yo, ¿verdad? Con el cual yo puedo trabajar y resolver ese problema que de otra manera no lo hubiera podido resolver, para mí es lo más clave. Sí. Claro. Complementando, de acuerdo con los dos elementos de habilidades, yo añadiría que para mí en esta época, que los estudiantes y los profesionales que están empezando carreras y los que ya están, tienen que desarrollar muchísimo, en mayor profundidad, es primero la habilidad de entender el meollo del problema. Porque a veces atacamos un síntoma y no el meollo del problema. Entonces, la capacidad crítica para hacer el famoso why análisis. Ajá, para entender cuál es el problema concreto que quiero resolver y no atacar el síntoma. Eso tiene mucho que ver con pensamiento crítico, tiene que ver con pensamiento computacional, matemático, pensar en proyectos, pero pasa con tener esa curiosidad. Entonces yo creo que desarrollar en las personas que van a ser los profesionales del futuro, la curiosidad como elemento fundamental, la habilidad de hacer preguntas y no quedarse con la superficie. Luego la habilidad de estructurar la resolución del problema en fases, en etapas, en proyectos con alguna lógica de pensamiento. Luego tener la habilidad crítica para separar el polvo de la paja, para poder analizar lo que el AI te dice que tienes que hacer y aplicar allí ya tu parte de liderazgo, comunicación, conexión con la gente, empatía. Son habilidades para mí súper importantes. Y yo creo que cuando tú entras al campo laboral, el profesional que es más exitoso no es necesariamente el mejor programador. Es aquel que es capaz de conectarse con el problema que queremos resolver, mover a la organización y a la gente que te va a ayudar a resolver el problema, porque poca gente resuelve los problemas solo. Y luego, obviamente necesitas hacer uso de la data, la tecnología, y es donde entran los ingenieros y los data scientists y los data engineers, los expertos en infosecurity, porque tú vas a necesitar ser muy fuerte en eso, pero definitivamente esos son los tres elementos que los profesionales del futuro tienen que tener, complementando con lo que los compañeros. De acuerdo. La inteligencia artificial ha puesto foco, pues,
en la importancia de la inteligencia humana todavía, en ámbitos profesionales, en ámbitos de política pública y gubernamentales y en todos los ámbitos de nuestra vida, sin dejar atrás, por supuesto, el tema educativo, y creo que ese es el mensaje, por lo menos, con el que me quedo yo hoy. Espero que esta conversación haya sido, y confío y sé que así lo será, tan interesante como la audiencia, como lo fue para nosotros. Así que les agradezco muchísimo, doña María Celina, don Luis, don Andrés, por habernos acompañado. Le agradecemos muchísimo a Procter & Gamble y a ULACID, así como al Consejo de Competitividad, por permitirnos llevarle a la audiencia este espacio, y pues nos volveremos a ver en un futuro en el que en ese momento ya veremos hasta dónde ha llegado la IA. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a la audiencia por acompañarnos en este nuevo foro de El Financiero. Les recordamos seguir atentos a nuestras redes sociales y canales de YouTube para que se mantengan atentos a qué otras temáticas vamos a estar tocando en otros espacios. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. En ULACID creemos en el poder de la innovación. Por eso estamos construyendo el nuevo Deep Tech Center, un espacio de vanguardia destinado a transformar el futuro de la tecnología. Aquí nacerá la próxima generación de líderes en inteligencia artificial. Nuestra nueva carrera de inteligencia artificial te conecta con el conocimiento, los expertos y la infraestructura que exige el mundo actual. Impulsa tu talento, construir soluciones para un mundo en constante evolución. ULACID Deep Tech Center. World Class, Our Class.